Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza, Kerem Bürsin. Y sí, tal como lo sugiere el título, vamos a explorar esa revelación que tiene a muchos intrigados. Kerem Bürsin, solo me importa una mujer soltera. ¿Qué significa esto realmente? ¿A quién se refiere? ¿Es una indirecta, una declaración de principios, o simplemente el reflejo de una etapa personal? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizando las posibles interpretaciones, el contexto y, por supuesto, generando un poco de debate sano. Y antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de la intriga, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, entremos en materia. La frase "solo me importa una mujer soltera" ha explotado como una bomba en los titulares y en las conversaciones online. Cuando escuchamos este tipo de declaraciones de figuras públicas tan conocidas como Kerem Bürsin, inmediatamente nuestra curiosidad se dispara. ¿Estamos ante un nuevo capítulo en su vida sentimental? ¿Está hablando de alguien en específico que conocemos o es una figura misteriosa? Lo primero que debemos hacer es contextualizar. Kerem Bürsin es un actor turco con una carrera brillante y una legión de fans tanto en Turquía como a nivel internacional. Su vida personal, como la de muchas celebridades, está constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público. Por eso cualquier declaración que parezca un poco enigmática o reveladora, se convierte en material de análisis instantáneo. Cuando hablamos de "solo me importa una mujer soltera", hay varias capas que podemos explorar. Podría ser, por un lado, una declaración de intenciones muy clara y directa. Si Kerem está buscando una relación, es posible que esté estableciendo un filtro, indicando que solo está abierto a conocer a personas que estén en la misma situación. Esto podría interpretarse como una forma de evitar complicaciones, malentendidos o situaciones incómodas. En el mundo de las celebridades, donde las agendas suelen ser apretadas y los encuentros a veces limitados, ser directo sobre lo que uno busca puede ser un enfoque práctico. Otra interpretación podría ser que esta declaración no se refiera a una búsqueda activa, sino más bien a una preferencia o un estado de ánimo actual. Quizás en este momento de su vida, Kerem siente que una relación con alguien que no esté comprometida es lo que más le atrae o lo que mejor se adapta a su estilo de vida. Esto no necesariamente significa que esté excluyendo a todas las demás personas, pero sí que su foco está puesto en un tipo específico de conexión. Y luego está la posibilidad de que, detrás de esta frase aparentemente sencilla, haya una persona específica en mente. Podría estar refiriéndose a alguien que ya conocemos por su vida pública o, por el contrario, a alguien cuyo nombre aún no ha salido a la palestra. Esta es la chispa que enciende las especulaciones y los rumores. Si hablamos de una persona específica, ¿cuáles serían las implicaciones? Si fuera alguien conocido, ¿qué significaría para su situación actual y la de la otra persona? Si fuera alguien desconocido, estaríamos ante el inicio de una nueva historia de amor que pronto saldrá a la luz. Es importante recordar que en el ámbito de la farándula, a menudo las declaraciones se sacan de contexto, se exageran o se interpretan de maneras que van más allá de la intención original. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, a veces construyen narrativas completas a partir de una sola frase. Por lo tanto, debemos abordar esta revelación con un sano escepticismo y tratar de analizarla desde diferentes ángulos. Podríamos pensar en la psicología detrás de tal declaración. ¿Qué motiva a alguien a expresar públicamente una preferencia tan específica? Podría ser una señal de madurez, de saber lo que uno quiere y no tener miedo de comunicarlo. También podría ser una forma de proteger su privacidad, de establecer límites claros desde el principio. O quizás es un guiño para alguien en particular, esperando que esa persona entienda el mensaje. Además, el término soltera tiene sus matices. ¿Estamos hablando de alguien que nunca ha estado casada, o de alguien que está divorciada o separada? En muchos contextos, soltera se utiliza de forma más amplia para referirse a alguien que no está en una relación seria o formal. La sutileza de estas definiciones puede ser clave. Consideremos también el momento en que se hizo esta declaración.
¿Sucedió después de una ruptura mediática? ¿Coincide con alguna nueva película o proyecto en el que esté involucrado y que pueda estar relacionado temáticamente? A veces, estas declaraciones están ligadas a campañas de marketing o a la promoción de obras. Sin embargo, dado el tono, parece más una declaración personal que una estrategia publicitaria. Si Kerem Bürsin realmente está enfocándose en mujeres solteras, ¿qué tipo de dinámica podría esto implicar para él? Podría ser que valore la independencia de una persona soltera, su potencial para construir una relación desde cero sin el peso de experiencias pasadas complejas. También podría ser que él mismo se sienta más cómodo en una situación en la que ambos estén en una etapa de apertura y descubrimiento mutuo. En el contexto de las relaciones, especialmente en el mundo de la fama, las complicaciones son abundantes. Las agendas de trabajo, los viajes, la exposición pública, todo esto puede ejercer una presión considerable. Quizás esta declaración sea una forma de simplificar las cosas, de buscar una conexión más directa y sin ataduras previas que puedan interferir. Ahora, ¿a quién podría referirse una mujer soltera? Si estuviéramos hablando de sus relaciones pasadas, es importante recordar que su vida sentimental ha sido objeto de mucha especulación. Ha habido nombres que han sonado, relaciones que han sido confirmadas y otras que se han quedado en el terreno de los rumores. Si esta declaración se relaciona con alguien específico, podría ser una forma de confirmar indirectamente su interés o su ruptura con otras personas. Podríamos especular que si hay una mujer soltera en su radar, ella debe ser alguien que ha capturado su atención de una manera especial. La frase «solo me importa» sugiere una exclusividad, un enfoque muy particular. Esto no significa necesariamente que no valore a otras mujeres en su vida, como amigas o colegas, sino que en el ámbito sentimental, su interés se ha concentrado. Otra perspectiva a considerar es el impacto cultural de estas declaraciones. En una sociedad donde las expectativas sobre las relaciones y el estado civil son diversas, una afirmación como esta puede generar debate. Algunas personas pueden verlo como refrescante y honesto, mientras que otras pueden considerarlo restrictivo o incluso un poco superficial. Es un reflejo de cómo las personas, especialmente las figuras públicas, navegan por sus deseos y necesidades en un mundo cada vez más conectado pero también, a veces, más complicado. Si Kerem Bürsin estuviera lanzando un mensaje, ¿qué cree que quiere que su público entienda? Quizás quiere ser transparente sobre sus prioridades románticas actuales. Quizás quiere que sus fans entiendan que está en un momento de su vida en el que busca una conexión específica. O tal vez simplemente está expresando un sentimiento sin ninguna intención oculta, y la prensa y el público han decidido darle una gran importancia. Es fascinante cómo una frase tan corta puede desencadenar tantas preguntas y reflexiones. El poder de las palabras, especialmente cuando provienen de alguien tan seguido, es inmenso. Y en el caso de Kerem Bürsin, su carisma y popularidad solo amplifican el interés por cada detalle de su vida. Para concluir y recapitulando brevemente, hemos explorado la intrigante declaración de Kerem Bürsin de que solo me importa una mujer soltera. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde una declaración de intenciones clara y una preferencia personal, hasta la posibilidad de que haya una persona específica detrás de esta frase enigmática. Hemos considerado el contexto de la fama, la psicología detrás de tales afirmaciones y cómo los medios y el público pueden magnificar una sola frase. Al final, lo que queda claro es que esta declaración ha capturado la atención y ha generado un gran interés, invitándonos a todos a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, las preferencias personales y cómo las celebridades comunican sus vidas al mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí me ha resultado hacerlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuál creen que es la verdadera intención detrás de la declaración de Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna otra interpretación que no hayamos cubierto? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus aportaciones. Son la parte más valiosa de esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, les agradecería enormemente si pudieran darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o que disfrutan de este tipo de análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente familia y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta
Entonces,